Esperamos que este receso haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Y nuestro segundo panel está relacionado con las organizaciones e instituciones trabajando juntas por un comercio seguro, estrategias globales para facilitar el comercio y contrarrestar los delitos que afectan a la cadena de suministro internacional. Nuestros panelistas ya están en el estrado. Invitamos entonces también al doctor Alejandro Arola, presidente de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, IFAEO. Bienvenido de nuevo, doctor Alejandro. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a iniciar el segundo panel. Para este segundo panel nos están acompañando y les presento al brigadier don Juan Carlos Buitrago Arias, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera de Polfa. El brigadier es director de la Policía Fiscal y de Aduanas, administrador de empresas y experto en inteligencia y investigación criminal. A César Schiaffino, ¿dije bien? No. ¿No? Schiaffino. Ok. Disculpe, gracias. Es profesional del sector aduanero, es entrenador regional del Programa Global de Contenedores CCP para Latinoamérica y el Caribe, el programa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Organización Mundial de Aduanas. Es Senior Customs Officer con más de 25 años de experiencia en el puerto de Montevideo, en Uruguay, luchando contra todo tipo de crímenes de delincuencia organizada. Ha sido miembro de la Aduana de Uruguay desde el año 1989 hasta 2013 y desde entonces asumió funciones como Trainer Expert del CCP. También nos acompaña Catherine Gibson, ¿sí? Okay. De la Organización de Estados Americanos. Catherine Gibson tiene una maestría en Economía Política de América Latina por Georgetown, licenciada en Estudios Latinoamericanos de Baylor University. La señora Gibson ha trabajado en SICTE por un periodo de 4 años, los últimos 4 años, dedicándose a proyectos multidimensionales en temas de seguridad y comercio. Antes de su labor en la Organización de Estados Americanos, trabajó en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la Dirección de Economía Diplomática con el Estado en Chile y en el Inter-American Dialogue. Se enfoca sus esfuerzos a labores en promover el marco de estabilidad en nivel económico, la facilitación del comercio y la seguridad en la cadena logística. Muchas gracias por estar aquí también y por acompañarnos. También está aquí como panelista Carlos Daniel Gavilanes, Fidalgo. El señor Gavilanes viene de España, conmigo, los dos compartimos patria, ¿sí? Nuestro querido país. Es licenciado en Derecho, supervisor en instalaciones radioactivas aduaneras. Fue jefe provincial de aduanas en Ceuta en el año 1994 y desde el año 2000 es jefe regional de vigilancia aduanera en Cataluña. Es formador en blanqueo de capitales y análisis de riesgos, responsable en Cataluña de iniciativas de escáner de contenedores y megaports. El señor Gavilanes es un altísimo experto y uno de los aduaneros más cualificados que tenemos en nuestro país. Es un honor y un privilegio que esté aquí acompañándonos. Y Paulina Beltrán, ¿sí? Muchas gracias. Paulina Beltrán, que acaba de incorporarse, es magíster en Comercio y Negociación Internacional de la Universidad Tecnológica de Quito, en Ecuador, con un diplomado de especialización en Gestión Logística de Comercio Internacional y también licenciada en Comercio e Integración Regional de la Universidad Tecnológica de Ecuador. Es funcionaria internacional de la Secretaría de la Comunidad Andina, a cargo de los temas referidos de aduanas y facilitación del comercio y experta en la Dirección de Integración Regional del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador. Igualmente ha desempeñado trabajos como técnica en negociaciones comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador
y como especialista en comercio exterior de la Federación Ecuatoriana de Exportadores en Ecuador. Presentados los panelistas, a mí solo me queda cederles el uso de la palabra a ellos, agradecerles de nuevo a ustedes su atención. Yo creo que va a ser un panel muy interesante cómo las organizaciones y las instituciones trabajan juntas por un comercio seguro. Si les parece, señor Buitrago, empezamos con la presentación. ¿Va bien? ¿Sí? Como quieran. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí. ¿O aquí hay un micrófono también? Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial de parte de nuestro director general de la Policía Nacional, el señor general Óscar Ateortúa Duque, y de nuestro director de Impuestos y Aduanas Nacionales, el doctor José Andrés Romero. Y también agradezco a la Asociación de Empresas Seguras por la invitación, al doctor Carlos Farfán, para este importante foro. Un saludo en especial a mis compañeros de panel. Voy a hacer una muy corta introducción sobre lo que es la Policía Fiscal y Aduanera. La Policía Fiscal y Aduanera de Colombia tiene cerca de 1.500 hombres y mujeres a nivel nacional con cobertura en todo el territorio. Tiene una doble dependencia, es una dirección operativa de la Policía Nacional de Colombia y una dirección de gestión dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es así como Policía Fiscal y Aduanera, tenemos nuestra misionalidad en el marco de la estrategia anticontrabando del sector defensa y del plan operativo anual anticontrabando de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuando iniciamos la definición de nuestra hoja de ruta en el propósito de avanzar en la lucha contra el contrabando, contra la evasión fiscal y contra el lavado de activos y contra la corrupción, nos encontramos con tres premisas que quiero plantear en este momento. La primera de ellas, que usualmente donde hay contrabando hay corrupción. Y de ahí la importancia de que cada una de las investigaciones en esta tarea estuviera acompañada de procesos de inteligencia, de contrainteligencia, para desarticular todas esas redes de corrupción al interior de las instituciones que sin duda alguna se convierten también en combustible para facilitar el fenómeno del contrabando. Segundo, nos encontramos que estábamos como en una especie de bicicleta estática. ¿Por qué bicicleta estática? Porque las acciones de control, incautaciones, aprehensiones y el trabajo de la Policía Fiscal y Aduanera y de la aduana en el propósito de incautar mercancía de contrabando o mercancía ilegal era cada vez mayor. Pero simultáneamente encontrábamos que frente a este esfuerzo importante de las autoridades seguían ingresando importantes volúmenes de contrabando al territorio, tanto por la modalidad de contrabando técnico como de contrabando abierto. Y la otra premisa con la que nos encontramos es que definitivamente había que sacar la lucha contra el contrabando de las fronteras, del territorio, transnacionalizar, internacionalizar esta tarea con más procesos de inteligencia y de investigación, con una articulación importante, que es el motivo de nuestro panel, con otras instituciones y agencias internacionales, con una cooperación fronteriza fundamental, pero también con el propósito de desarticular los eslabones más fuertes de este problema de contrabando, que no puede verse como un delito autónomo, como un fenómeno independiente, sino como un sistema de economía criminal. Por eso esa tarea y esa premisa que nos permitió definir esta hoja de ruta, nos permitió identificar esos eslabones más poderosos dentro de ese sistema de economía criminal. Y la última premisa que nos permitió definir esa hoja de ruta consistía en la importancia de tener una cooperación público-privada mucho más en confianza, mucho más efectiva, que permitiera facilitar el comercio, como debe ser, pero también facilitar los controles que nos corresponde por mandato a las autoridades. Partiendo de esas premisas, se definieron unas hojas de ruta sobre las cuales estamos trabajando actualmente. En el marco de la política de equidad, emprendimiento y legalidad, sobre todo de construcción de legalidad que ha dispuesto el señor presidente de la República.
La primera de ellas, la lucha contra la corrupción. En este trabajo de la lucha contra la corrupción se fortaleció la cooperación, especialmente con la Fiscalía General de la Nación, por eso esa articulación con instituciones como la Fiscalía General y las otras instituciones responsables de la lucha contra el contrabando, el ICA, el INVIMA y la misma DIAN, nos permitió identificar redes de corrupción al interior de estas instituciones que fueron investigadas, que hoy nos permite presentar un número importante de capturas y que aún avanzan como resultado de esta tarea conjunta entre las diferentes instituciones. Ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación, la desarticulación de unas estructuras importantes de corrupción al interior de las instituciones responsables de la lucha contra el contrabando. Y aquí lo que hicimos fue fortalecer las pruebas de confiabilidad con aplicación de poligrafía a los funcionarios, pero además con procesos de rotación y de oxigenación de estos funcionarios. La segunda línea dentro de esta hoja de ruta se orientaba a desarticular las estructuras, las mafias del contrabando. Para esto fortalecimos los procesos de inteligencia, de investigación criminal, las investigaciones por lavado de activos e igualmente los procesos de extinción de dominio. Es así como en el último año han sido 51 estructuras desarticuladas, más de 300 personas capturadas, cerca de 1.150 bienes vinculados con actividades del contrabando ocupados que hoy tienen medidas cautelares y avanzan en procesos de extinción de dominio, pero además también con la inmovilización de un número importante de vehículos y la incautación de importante capital. En este proceso de desarticulación de las estructuras, lo que hemos hecho es identificar los eslabones más fuertes dentro de esta cadena criminal y en cooperación con las superintendencias, con la Fiscalía General de la Nación y con las agencias de cooperación internacionales como Europol, ICE, CBP, HSI, los Estados Unidos, con los países vecinos como las autoridades ecuatorianas, por ejemplo, panameñas, hemos desarrollado un trabajo importante de investigación conjunta que nos ha permitido avanzar en esa tarea de desarticulación de estructuras. La tercera línea dentro de esta hoja de ruta corresponde a la cooperación público-privada. Y aquí tenemos unos mecanismos de articulación a nivel de instituciones del Estado. Yo creo que pocas veces se ha visto esa integración tan importante entre las diferentes instituciones. Es así como existe la Comisión de Alto Nivel Anticontrabando que lidera el Ministerio de Comercio Exterior, donde nos reunimos frecuentemente. Existe la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, de la cual la POLFA es la Secretaría Técnica, la preside el director de la DIAN. Allí se definieron 11 estrategias para luchar contra el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos. Pero también existen mecanismos como la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, ALAC, que nos reunimos en su 5º encuentro en Costa Rica hace unas 3 semanas, en donde se ha convertido prácticamente en el escenario de integración público-privada con autoridades aduaneras, fiscales, de inteligencia financiera, de procuradurías, de fiscalías, que nos ha permitido fortalecer esa integración, incluyendo Ameripol. Precisamente en esta tarea, el día de ayer culminamos la Operación América, 12 instituciones de 8 países, presentamos los resultados en la ciudad de Bogotá en el propósito de atacar específicamente el contrabando de cigarrillos a nivel de Latinoamérica. Fueron 161 millones de unidades de cigarrillos incautadas durante abril y mayo en estos 8 países, avaluados en más de 10 millones de dólares, 267 personas capturadas, 164 vehículos inmovilizados y cerca de 805 acciones de control, es decir, intervenciones en los diferentes países que nos permitieron arrojar estos importantes resultados. Nuestra cuarta línea de acción en esta hoja de ruta corresponde a la cultura de la legalidad. La importancia de promover la denuncia por parte de la empresa privada o de cualquier ciudadano. Segundo, a través de nuestro programa Semilleros de la Legalidad, estamos construyendo y con nuestros procesos de reconversión laboral unas zonas de comercio legal que sean libres precisamente de la comercialización, distribución y acopio de esta mercancía de contrabando o de esta mercancía procedente de orígenes o con orígenes ilegales. Esas zonas de comercio legal
nos ha permitido a las secretarías de desarrollo de algunas alcaldías de diferentes municipios, a Impulsa, que es el programa del Ministerio de Comercio Exterior de reconversión laboral y de emprendimiento, así como a la DIAN, avanzar en un mayor pacto por la legalidad, en una mayor política de cumplimiento tributaria y aduanera, e igualmente en el propósito de legalizar mediante el régimen simple a las empresas para, repito, avanzar en este propósito de tener una política de mayor cumplimiento. Y nuestra quinta línea de acción tiene que ver con estar buscando permanentemente nuevos modos de operar. Para esto estamos identificando los íconos de la ilegalidad, ya están caracterizados a nivel nacional. Estamos desarrollando puestos de control articulado tanto en zonas de frontera como en las principales vías del país, y de esa manera hemos fortalecido ese trabajo de acción integral, no solamente a través de la Policía Fiscal y Aduanera, sino con las otras especialidades de nuestra policía, como la Dirección Antinarcóticos, la DIJÍN, la Dirección de Investigación, la Dirección de Tránsito y Transporte, a fin de que esos puestos de control articulado en las principales vías del país evolucionen con procesos de mayor transparencia e integridad, pero también para simplificar, para actuar de manera mucho más efectiva y mucho más práctica en el control que nos corresponde realizar en las zonas secundarias. Ya el tiempo se me acabó. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias por la conferencia y sobre todo por esos mensajes tan importantes, ¿no?, de lucha contra la corrupción, de esa colaboración público-privada y de ver que efectivamente la corrupción va más allá de las fronteras, la internacionalización y la cooperación con otras instituciones que es clave para el éxito que todos deseamos. Por favor, César. Gracias. Bien, buenos días para todos. Muchísimas gracias a los organizadores, Carlos, en especial a vos, por esta invitación que nos cursás todos los años. Como decía el moderador, mi nombre es César Schiaffino, ¿sí? Represento en esta oportunidad a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a la Organización Mundial de Aduanas, que estamos con base en Panamá. Sí, y bueno, el año pasado vino otro compañero, este año me toca a mí, y la idea es en estos pocos minutos tratar de darles una idea de dónde estamos con el programa de control de contenedores. ¿Por qué el programa global de contenedores? Porque se dice que alrededor del mundo se mueven alrededor de 750 millones de TEUs, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas dos organizaciones se juntaron en el año 2004, van a ver quiénes son los que participan en primera instancia, con un jefe en la sede de Naciones Unidas, en Viena, y con un jefe en la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, y después tienen oficinas regionales a lo largo del mundo. La oficina regional de Latinoamérica y el Caribe está en Panamá, donde yo me uní hace 2 años y medio. Antes trabajaba en la OMA en Bruselas y era un entrenador global, pero se decidió hacer un plan piloto y que trabajáramos Naciones Unidas y Organización Mundial de Aduanas en conjunto en la sede de Naciones Unidas acá en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Cómo empezó el programa? Fíjense que no es un programa que empezó recién, empezó en el año 2004. Empezamos con un plan piloto acá en Sudamérica con Ecuador, ¿sí?, y un par de países de África y Pakistán en Asia. Y esta hoy es la realidad que tenemos a nivel global. Y ahí me permito ir país por país diciéndole dónde es que estamos. Empezamos por lo que es Centroamérica. Estamos en Guatemala. En Guatemala tenemos 3 unidades. Nuestras unidades son siempre de trabajo en conjunto entre la aduana y la policía, y en algunos países hay otras organizaciones que tienen poder de acción, generalmente en zona primaria. Entonces estamos en Guatemala, tenemos una unidad en Puerto Quexal, del lado del Pacífico, y tenemos 2 unidades del lado del Caribe, con Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla por el lado de Guatemala. Estamos en El Salvador también, en el puerto de Acajutla, ¿sí?, puerto también del lado del Pacífico. Estamos en Honduras, en Puerto Cortés, del lado del Atlántico.
Estamos en Costa Rica, vamos a estar en Puerto Limón. Costa Rica fue parte de nuestro programa, después dejó de serlo y próximamente estará con la policía y la aduana formando una unidad en Puerto Limón. Varios de los países han solicitado que Costa Rica, por favor, ingrese rápidamente porque hay un montón de problemas de tránsito con los costarricenses. Estamos en Panamá, donde estamos en base nosotros. En Panamá tenemos 6 puertos. Tenemos el segundo puerto más importante, el puerto Balboa, ¿verdad? Del lado del Pacífico y el puerto de PCA. Después estamos en el lado del Atlántico, en Colón, con Manzanillo, ¿sí? Con Cristóbal y con Evergreen. Son las 3 unidades que tenemos al lado del Atlántico. Y por último tenemos en el puerto de Almirante, en la frontera con Costa Rica, tenemos que es un puerto bananero, ahí también tenemos una unidad del Programa Global de Contenedores. Después vamos a lo que es el Caribe. Sí, en el Caribe tenemos a Guyana y Surinam, que si bien son parte de nuestro territorio sudamericano, ellos se sienten caribeños, entonces tenemos una unidad en Georgetown, ¿sí? En Guyana, y en Paramaribo, en Surinam, también tenemos una unidad de acción en conjunto entre la policía y la aduana. En Paramaribo, en Surinam, tuvimos la incautación más grande de gancho ciego, de tulas, como le dicen acá en Colombia, que fue en enero, con 2.3 toneladas de cocaína con este modus operandi, a modo de ejemplo. Después en el Caribe estamos en Cuba. En Cuba estamos en el puerto de Mariel, ¿sí? Todavía no hemos tenido incidencias en el tema de narcotráfico en el puerto de Mariel. Y después estamos en Jamaica, en Kingston. Kingston es uno de los principales puertos de transbordo del Caribe, ¿sí? Como también el puerto de Caucedo en República Dominicana, que también estamos ahí, donde es otro puerto importante de transbordo, de tránsito de contenedores desde lo que es Sudamérica, sobre todo para América del Norte. Y en República Dominicana también estamos en lo que es Jaina, el puerto de Jaina, donde recibe la mayoría de los contenedores que vienen procedentes de Colombia. Ahora, yendo un poquito más hacia el sur, a Sudamérica, nuestro continente, estamos en Argentina, ¿sí? Con una unidad en el puerto de Buenos Aires, con sede en la aduana, y de ahí comandamos a las 4 terminales que tiene el puerto de Buenos Aires. Estamos próximamente hablando con las autoridades argentinas para poder establecer una unidad en el puerto Rosario para poder manejar la hidrovía. Tenemos a Paraguay, si bien Paraguay es un país mediterráneo, es un país que no mueve muchos contenedores, mueve alrededor de 80.000 TEUs al año, pero bueno, tiene un alto tráfico de contenedores por los puertos de Montevideo y Buenos Aires, y ahí tenemos una unidad centralizada en Asunción, donde controlan todos los puertos de la hidrovía. Estamos también en Perú. En Perú tenemos una unidad mixta entre la PNP y la aduana, ¿sí? En el puerto de Callao, con realmente muchos éxitos. Hace poquito tuvimos una incautación de 2.2 toneladas de cocaína que venía en un buque que venía desde Chile con destino final a Europa y que pasaba por Panamá. Estamos en Ecuador. En Ecuador es un país estrella. Desde que ha empezado ha tenido excelentes niveles de incautaciones de drogas, y la verdad que trabaja muy bien la policía en Ecuador. Recién lo hablaba con el coronel, el agregado que estaba acá presente. Y tenemos 3 unidades. Tenemos 2 unidades en el puerto de Guayaquil y una unidad en el puerto de Machala, en la frontera con Perú, que es una unidad, ahí es un puerto bananero. Después estamos en Brasil. En Brasil la unidad la conforma solamente la aduana. Es el puerto más importante, el puerto de Santos, y donde realmente hace muy buen trabajo. La aduana el año pasado incautó nuestra unidad 24 toneladas de cocaína, y este año va en las 11 toneladas de cocaína incautadas nada más que en el puerto de Santos. Como les decía, es el puerto más grande, mueve alrededor de 4 millones de TEUs en lo que es Latinoamérica y el Caribe. Tenemos a Bolivia también. A Bolivia tenemos una unidad centralizada entre la Policía Antinarcóticos y la aduana, una en La Paz, y tenemos otra en la frontera con Chile, en Tambo Quemado, a 4.700 metros de altura, y ahí también estamos recientemente iniciando actividades en Bolivia. Y por último dejo un poco la estrella que ha sido el programa, la última incorporación, que es Colombia. En Colombia participa la DIRAN, la DIAN, ICA e INVIMA, ¿sí?
son las 4 autoridades que decidió el gobierno que participara, siempre que hay un acuerdo, es entre las Naciones Unidas y la Cancillería del país. Y bueno, hemos terminado con la primera fase de capacitación. Recientemente, estábamos en una unidad central en Bogotá, en Censo, el coronel Sánchez, que además es nuestro punto focal por parte de Irán en nuestro programa. Realmente el Censo, él lo mencionaba, es un centro que tiene una potencialidad impresionante. Tenemos una unidad en Censo, centralizada en Bogotá. Después estamos en los puertos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, ¿sí? Turbo y Buenaventura. Buenaventura hicimos la capacitación hace cuestión de 20 días, fue la última capacitación que hicimos con estas 4 entidades que les decía que trabajan en nuestras unidades, que está próximo a formarse estas unidades de trabajo en conjunto acá en Colombia. Estamos permanentemente viniendo a trabajar, a aportar nuestro grano de arena a la tarea que hacen las autoridades colombianas. Nos sumamos ya al excelente desarrollo que tienen, simplemente para aportar algo más. Tenemos a nivel de incautaciones, el año pasado nuestras unidades estuvieron en tema de cocaína involucradas en 51 toneladas, ¿sí? Y en temas por ejemplo, de falsificación marcaria, en más de 120 contenedores de 40 pies, ¿sí? El general decía acerca de cigarrillos, incautamos más de 100 millones de cigarrillos en la región, ¿sí? Temas medioambientales, o sea que no solamente vamos a la droga, precursores químicos, ¿sí? Madera, temas de CITES, convenios de Washington, de contrabando de fauna y flora. Bueno, esas son las actividades que tenemos a nivel regional. Tenemos una herramienta de comunicación, ContainerCom, donde tenemos más de 110 países, están todos los países de América, desde Estados Unidos a Argentina, están todos los países europeos, y es una muy buena herramienta que tenemos de comunicación. Por último, funcionamos por donantes, estos son nuestros donantes, y los donantes nosotros no podríamos trabajar, ¿verdad? Y les pido, si tienen cuenta de Twitter, que nos sigan en Twitter. Generalmente tratamos de poner nosotros toda la información referente al programa en nuestra cuenta de Twitter, ¿verdad? Esta presentación generalmente nos toma un buen rato, podemos explicar unidad por unidad en cada uno de los países cuáles son las situaciones, dónde incautamos más, incautamos menos, qué relación tienen entre los países, pero bueno, como nos dieron lógicamente los 10 minutos, por acá termino mi presentación. Muchas gracias, César. Creo que muy condensado, ¿no? Y muy resumido todo lo que hacéis, pero realmente empezar en 2004, hace 15 años, pocos países, y ahora estaría 51 países, y tener esa visión global de más de 750 millones de euros anuales, yo creo que es un trabajo extraordinario. Muchas gracias y muchas felicidades. Siguiente panelista, Catherine. Y vamos a escucharla atentamente. Yo tengo que agradecer lo fácil que me hacen el papel de moderador, porque aquí hay un cronómetro, siguen exactamente al segundo el tiempo. Con mi amigo David Alejandro, los moderadores tenemos un arma, ¿no? Que no la hemos utilizado todavía, que de momento no la vamos a utilizar, ¿no? Por favor. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero, me gustaría agradecer a nuestros anfitriones y felicitarlos por la excelente organización de esta conferencia. Yo soy Catherine Gibson y vengo de la Organización de los Estados Americanos, de la sede principal en Washington, D.C. La organización fue fundada en 1948 y es el foro principal para el diálogo político entre 34 países miembros. Tenemos 4 enfoques: democracia, desarrollo sostenible, derechos humanos y seguridad. Yo vengo del parte de seguridad, del Comité Interamericano contra el Terrorismo, que tiene como propósito principal prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todo el hemisferio.
Apoyamos un proyecto de fortalecer los programas OEA, que son operadores económicos autorizados, porque creemos que la figura del OEA es una de las mejores herramientas para asegurar la cadena logística y mitigar las amenazas de ataques terroristas en el hemisferio. Nosotros hemos trabajado con 16 de los 18 programas OEA en el hemisferio. Un programa OEA quiere hacer dos cosas. Primero, asegurar la cadena logística y segundo, facilitar el comercio internacional de operadores certificados. De tener 18 programas nacionales en el hemisferio significa que es una tendencia regional. Entonces, significa que todas las cadenas de suministros regionales están todavía más seguros y que hay más comercio internacional en nuestra región. Eso es un mapa de cadena de suministros, uno básico. Realmente empieza un paso más adelante de la fábrica, que serían los insumos. Pero vamos a decir que es una cadena de suministros. En cada paso en esa cadena de suministros, nosotros tenemos que pensar cuáles son los riesgos. Cuáles son los riesgos en el transporte, en cada proceso que tenemos en las empresas y cómo podemos mitigar esos riesgos. Es importante pensar en mitigar los riesgos y también es importante tener en cuenta que cada empresa aquí que está implementando los requisitos de seguridad, que ustedes tienen un efecto multiplicador en todas las cadenas logísticas en la región, porque los socios de negocios de ustedes tienen que cumplir con los mismos requisitos y eso ayuda a asegurar todo el comercio, no solo las cadenas logísticas de cada empresa. Vamos a enfocarnos un poquito en cuáles son los riesgos en nuestras cadenas de suministros. Según BSI Inteligencia, hay un intento de un ataque terrorista una vez cada 7 días en las cadenas logísticas. Hay organizaciones y creencias afiliadas con grupos terroristas que están en contra del comercio internacional, están en contra del capitalismo o que están en contra de países que dependen del comercio internacional. Esos ataques terroristas son un riesgo para nuestros países en las Américas. Pero también hay muchos más riesgos. Un ataque informático puede destrozar toda la cadena de suministro de una empresa. O la pérdida de mercancía en tránsito. También el retraso de entrega de los productos puede dañar la calidad de un producto. Vamos a enfocarnos ahora un poco más en detalle en dos puntos débiles, que sería ciberseguridad y carga en tránsito. Me imagino que ustedes sí conocen el caso Maersk, que pasó en 2017, que ellos sufrieron un ataque de ransomware. Una persona en una computadora, en el servidor que tenía cerca de 20,000 computadoras, abrió un link que estaba infectado con un virus. Y eso infectó a todo el servidor. Ellos estaban sin medios de comunicación, sin bases de datos, sin cualquier cosa que estaba en el servidor por 12 días. Tuvieron que hacer todo el negocio por WhatsApp y máquinas de fax. Se estimó entre 200 y 300 millones de dólares en daño a la empresa. Entonces podemos decir que eso es un riesgo bien importante para las empresas. El otro punto en que vamos a enfocar es el tránsito. En 2013, la organización CEPAL, que es una oficina económica para América Latina de la ONU, hizo un informe sobre la seguridad en la cadena logística terrestre en América Latina. Ellos identificaron varios riesgos y varios países que estaban en alto riesgo. Y también generaron una lista de recomendaciones para mejorar las condiciones de la cadena logística terrestre en las Américas.
Nosotros en la OEA tomamos esas recomendaciones en cuenta cuando creamos el proyecto para fortalecer los programas OEA en el hemisferio. Más específico sería generar conocimiento sobre el fenómeno, promover facilitación de comercio, diseñar programas regionales de capacitación en seguridad y colaboración para alcanzar una cadena logística más segura y competitiva para todos. Podemos decir que una carga en tránsito es una carga que está en peligro. Ese es el punto más débil y más peligroso de la cadena logística. Se puede ver contaminaciones de contenedores de carga y robos de carga durante ese proceso de tránsito. En la contaminación de contenedores, un exportador está en riesgo antes de empezar el proceso de consolidación o proceso de exportación. Están en riesgo antes de recibir el contenedor. Por eso es sumamente importante hacer una inspección de contenedores antes que entre la planta o la fábrica. Otro punto es la contaminación de carga. Generalmente vemos dos maneras para contaminar la carga. Uno es parar el chofer, meter algo en el camión y después de unas millas o de unos checkpoints o de cruzar la frontera, otro grupo de personas para el chofer de nuevo y sacan lo que han puesto adentro. Otra manera es la conspiración interna, que una persona adentro de la empresa está conspirando con otras personas para mover carga. Pueden ver en ese caso en la foto con las bananas, 8.700 kilogramos de cocaína capturados en España en una carga de bananas en abril de 2018. Y eso fue con una conspiración interna. Y el último punto en el tránsito, los peligros en el tránsito, es el robo de carga. Podemos ver en el estudio de Sensiguard, que es una empresa de consultoría logística en Estados Unidos, que hay 3 productos más en peligro para la roba, que serían productos para la casa, comida y bebida y productos electrónicos. Y eso nos da una idea de las pérdidas que se pueden generar en la economía global. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en la cara de tantos riesgos? Podemos unirnos a programas OEA o otros programas que tienen requisitos de seguridad para mitigar los riesgos inherentes en las cadenas logísticas. ¿Y por qué un programa OEA funciona tan bien? Porque es una alianza entre el sector privado y el sector público. Uno no puede hacer el trabajo sin el otro, y por eso es muy importante que tengamos eso en cuenta. Esos programas no solo aseguran la cadena logística de una empresa individual, pero también aseguran las cadenas regionales. Y en el mismo sentido de tener cadenas logísticas más seguras, también tenemos más comercio y tenemos un desarrollo más importante en nuestra región. Bueno, quiero dejarles con ese mensaje, que cada uno de ustedes que están implementando esos requisitos, que están ayudando con las relaciones entre las empresas privadas y las organizaciones internacionales y las organizaciones estatales, están haciendo su parte para mejorar la calidad de la cadena de suministros en la región, no solo para su empresa, pero también para el crecimiento y la seguridad de toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Yo creo que lo que comentabas, ¿no?, de la figura del operador económico autorizado como una herramienta fundamental para intentar minimizar los riesgos y riesgos que parecen enormes. Ese estudio de que cada 7 días se evita un posible ataque terrorista a una cadena logística, sobrecogedor, como mínimo sobrecogedor. Y también, otra vez, de nuevo, la alianza entre el sector público y el sector privado para el éxito de lo que pretendemos.
El siguiente panelista, Carlos, cuando tú quieras. Buenos días. Gracias a Carlos por la invitación al asistir a estas jornadas y a Alejandro también, como muy buen operador económico autorizado, un claro ejemplo de cómo tiene que ser la colaboración entre el sector privado y el sector público. Carlos, aprovecho para invitarte a que vengas a Barcelona cuando quieras, que te lo voy a enseñar, porque yo me pasaré los 10 minutos, como es tradición española, agradeciendo también que el resto de los participantes pues, se hayan ajustado al tiempo. Yo les quiero hablar de qué hacemos en España entre el sector público y el sector privado. Bien, esta estadística que tienen aquí es la evolución solamente de uno de nuestros problemas, que es la introducción de cocaína. La línea azul es la clásica introducción de cocaína por una organización mediante constitución de una empresa en territorio español o europeo que va a tener un contenedor con mercancía y dentro de la mercancía se esconde la cocaína. Cada vez más difícil de encontrar porque los sistemas de ocultación son infinitos. Ya no es que venga un contenedor con la cocaína en la piña, puede venir en la piña, en la caja donde vienen las piñas, en los palés donde viene la piña, en el contenedor donde viene la piña o en el motor frigorífico donde viene la piña. Pero donde tenemos ahora realmente el problema es en los contenedores rip-off o de gancho ciego, por una circunstancia, porque es mucho más barato que constituir una empresa y porque además no deja rastro. Constituir una empresa, hay que comprar la empresa, nombrar un administrador, un testaferro, un contenedor en rip-off, tú consigues corromper a algunos trabajadores en un ámbito portuario, en un puerto, y otros en otro puerto, y a ver quién corre más, si la aduana o los malos, como decimos nosotros. En números, esos son los puertos españoles que han sido afectados por rip-off, destacando los puertos de Valencia, Algeciras y Barcelona, fundamentalmente porque son los puertos que más contenedores mueven. Valencia anda aproximadamente por los 5 millones de TEUs al año, Algeciras son 10 millones de TEUs, pero la mayor parte de esos contenedores son de transbordo, y Barcelona 2,5 millones, 3 millones de contenedores. Y como ven, efectivamente, en los últimos años cada vez se cogen más contenedores en rip-off. Este es un problema que tenemos nosotros, no solamente con las terminales de contenedores, que hay la imagen típica del trabajador corrupto del puerto que accede al contenedor y saca la cocaína, sino también ya se están detectando la modalidad del drop-off, que consiste en que los contenedores se contaminan a bordo de los propios buques mercantes, evidentemente con participación de las tripulaciones. Bueno, visto uno de nuestros problemas, el fundamental a día de hoy dentro de lo que es el contrabando contra el que luchamos en la aduana española, y la aduana española como parte de la aduana de la Unión Europea tiene como objetivo, y así lo viene estableciendo en sus políticas, proteger al ciudadano, por un lado, y facilitar el comercio, por otro, que a fin de cuentas, como hemos visto esta mañana en la exposición del general, la protección del ciudadano siempre va a beneficiar que el comercio funcione mucho mejor. Y en estas líneas generales de la Unión Europea dice que las aduanas son la primera línea de defensa contra las mercancías peligrosas, los tráficos ilegales, el fraude, el terrorismo y la delincuencia organizada. Y para conseguir ese objetivo en la lucha contra este fraude y esta delincuencia organizada, siguiendo las pautas de la OMA, hay dos partes muy importantes. Una es la colaboración entre las aduanas, que es sorprendente que lo tengamos que decir, pero que así lo tuvo que decir la Organización Mundial de Aduanas. Cada uno se ocupaba de lo suyo y contaba poco al resto de qué es lo que tenía que hacer. El descubrimiento de un contenedor de rip-off, de un contenedor con un alijo, no llega a ningún sitio, no desarticulamos una organización. Hay que implementar medidas como las entregas vigiladas que permiten que esos contenedores continúen con o sin la carga ilícita hasta destino para ver quiénes son los verdaderos responsables de esa introducción ilícita. Y no solamente eso, y cuando esa actuación se ha realizado, deberíamos comprometernos a poner en conocimiento de nuestra aduana colaboradora en origen qué es lo que hemos hecho para que ellos puedan hacer allí las correspondientes investigaciones. Y otro papel muy importante es el sector privado, porque en la aduana, si pensamos cómo funciona la aduana siempre
funciona por intermediarios. Nosotros cuando trabajamos con otros cuerpos policiales que no son grandes expertos aduaneros, enseguida cuando escuchan las intervenciones telefónicas quieren detener a todo el mundo, quieren detener al transitario, a la agente de aduanas, al consignatario. Dicen, no, es que el consignatario es el que trae el contenedor, es que ese es su trabajo, traer contenedores. Es que la agente de aduanas le está pidiendo la factura, la documentación para ir a aduana, es que ese es su trabajo, mientras no se demuestre lo contrario. Por eso es muy importante la colaboración del sector privado. Nosotros en España, en el modelo que tenemos, dentro de lo que es el Departamento de Aduanas y Impuestos Especiales, hay una parte que es lo que podríamos conocer como la aduana comercial, que por similitud a Colombia sería más bien la DIAN. Esa parte comercial lleva la gestión aduanera, la declaración de las mercancías, la liquidación de los aranceles y, entre otras cosas, es también quien supervisa y da las autorizaciones y las revisiones de los operadores económicos autorizados. Y dentro del Departamento de Aduanas hay, con rango de dirección adjunta, lo que es vigilancia aduanera, en la que yo soy su representante en estas jornadas, que es la policía aduanera y fiscal de la agencia tributaria. Es decir, nosotros, aunque no somos del Ministerio del Interior, somos del Ministerio de Hacienda, trabajamos como el resto de los cuerpos policiales. Tenemos las mismas competencias, podemos hacer intervenciones telefónicas con autorización judicial, dispositivos de seguimiento satelital, etcétera. Y cuando acabamos las investigaciones, poner los detenidos a disposición judicial. Con dos herramientas muy importantes. Al estar dentro del Ministerio de Hacienda, tenemos la base de datos tributaria, es decir, conocemos cuál es el perfil económico de los contribuyentes y tenemos la base de datos de la aduana. Conocemos quién importa y qué exporta y todo el histórico. Bueno, ese es el despliegue nacional. Y dentro de nuestro plan operativo para luchar contra el crimen organizado tenemos tres políticas. La de seguridad en la cadena logística como policía de mercancías, la trazabilidad de mercancías, que el tráfico sea seguro, básicamente con la implementación de la iniciativa de contenedores seguros del CSI y del Megaports de detección de fuente radiactiva y la investigación del contrabando en los recintos aduaneros mediante las unidades de análisis de riesgo y con la colaboración del operador económico autorizado. En nuestro sistema, el operador económico autorizado puede ser de tres características. Puede ser operador económico autorizado de procedimientos simplificados, los procedimientos aduaneros, que tengan que presentar menos declaraciones, que las inspecciones se pueden hacer en sus locales, que se le preavise de qué inspecciones se van a hacer, etcétera. Puede ser un OEA de seguridad. En este caso, tiene que cumplir un requisito más, que son criterios de seguridad física, es decir, hay que conocer quién entra en las instalaciones, cómo se identifican, quién descarga mercancía, quién carga mercancía. El recinto físico tiene que ser un recinto seguro, con cámaras, etcétera. O puede ser que sea de los dos procedimientos, OEA simplificado y OEA de seguridad, en cuyo caso tiene que cumplir todos estos requisitos. Que de forma muy rápida consiste en cumplir con los requisitos de la legislación aduanera, es decir, no haber cometido infracciones aduaneras ni fiscales o tributarias en los últimos 3 años. Esta evaluación depende de quién sea la empresa. No es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa, que tenga unos criterios de gestión comercial y logística que permita trazabilidad de sus mercancías, diferencia entre mercancía comunitaria, no comunitaria, facturación y una solvencia financiera acreditada. ¿Qué conlleva el OEA para el sector privado en España? Pues que si se cumple con el OEA, hemos visto que va a tener procedimientos simplificados. Pero hay una segunda vertiente, porque ser OEA no consiste en decir, soy OEA, la aduana comercial me ha dicho, soy OEA, sino que hay que cumplir. Esos procedimientos, si se han escrito, hay que hacerlos. Porque si no se hacen, lo menos malo que puede ocurrir es que se te revoque el permiso de OEA. Pero nuestro sistema penal español, en una modificación del 2015, aparece la figura del compliance, la responsabilidad penal de una persona jurídica, que es que en aquellos casos en los que una persona jurídica que tiene unos protocolos internos de seguridad en la actividad económica que va a realizar, si se incumplen de una forma negligente, clara por imprudencia grave, puede llevar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. La persona jurídica perderá. Y la Ley Orgánica de Contrabando española también recoge esa posibilidad de imprudencia. Nosotros ya estamos empezando en alguna investigación, algún operador económico autorizado ha sido imputado penalmente porque cuando se ha revisado cuál era el caso
Y los fallos que se habían dado en sus procedimientos es porque ni siquiera se los había leído. Se los leyó el día que fue el auditor de la agencia tributaria a decirle que cumplía con los procedimientos y después ya no me acuerdo de qué es lo que tengo que hacer. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tenemos una colaboración con un operador económico autorizado, si el operador económico autorizado nos comunica que por su análisis de riesgo propio, como es el caso, por ejemplo, de la empresa del señor Arola, que nos alerta de aquellas operaciones que ellos, con sus criterios, consideran que es sospechoso, hacemos una investigación y le diremos cómo es su cliente, si su cliente es fiable o no es fiable, y le pediremos su colaboración, porque si su cliente no es fiable, le diremos, tú sigue operando, pero ya estás operando con nuestra cobertura, estás operando en colaboración con Vigilancia Aduanera, no tendrás problemas judiciales, no serás imputado porque no incumplas con tus procedimientos de OVA, porque te estamos diciendo que continúes con la investigación. Y eso queda reflejado en nuestro expediente electrónico, para bien, pero también queda para mal. En los casos contrarios en el que un operador económico autorizado no ha incumplido con sus procedimientos, queda marcado nuestro sistema informático, de manera que nuestro funcionamiento de despacho aduanero, que es un despacho informático por mecanismos de lo que decimos los filtros, es el ordenador de la base de datos la que determina cuándo una importación tiene que ser inspeccionada o no. Hay un censo de operadores sospechosos, entre los que se incluyen aquellos operadores económicos autorizados que se han incumplido con sus procedimientos y tienen más inspecciones. No sé si tenemos, bueno, cualquier información, mis operadores económicos autorizados en España lo saben. Los que están a este otro lado, aunque no tengamos tanta relación, evidentemente podemos trabajar con ustedes. Si tienen algún problema con algún envío a España por parte de un cliente, porque a lo mejor nosotros pensamos que es malo y no lo es, pueden contactar con nosotros y decirnos ustedes quiénes son sus clientes y ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No sé si teníamos por ahí, ¿lo tenemos? Mire, le voy a enseñar una de nuestras últimas operaciones. La hemos llamado Operación Livorno porque estos contenedores, fueron 3 contenedores, un contenedor que venía de Honduras, lo cual no quiere decir que hubiera sido contaminado en Honduras, que esto salió luego en la prensa hondureña y estaban muy ofendidos, pero la prensa cuenta lo que quiere, y 2 contenedores más que salieron de Colombia. Los 3 contenedores llevaban cocaína, los 3 contenedores eran totalmente diferentes. Un contenedor era el típico caso de rip-off, un contenedor con café, con unas mochilas dentro. Otro era un contenedor vacío con 2 toneladas de cocaína, o sea, ya no tengo que mover ningún tipo de mercancía porque el contenedor está vacío. Y el tercero era un contenedor con una carga legal de mercancía donde la cocaína venía dentro de los sacos. Todos cuando hablamos de rip-off pensamos, son unas mochilas, abro el contenedor, me llevo las mochilas y cierro el contenedor. Esta organización que nosotros teníamos en el puerto de Barcelona, en una terminal de contenedores que es operador económico autorizado, el problema que tenía es que tenía, y es muy moderna y es automatizada, no hay gruistas, los contenedores no lo mueven las grúas, los contenedores se mueven porque alguien en el despacho le da orden al ordenador, la grúa va, busca el contenedor y lo mueve. Y todos decíamos, es una terminal súper segura si no ocurre lo que ocurría, y es que algunos de los trabajadores que tenían acceso al sistema informático manipulaban las órdenes que había que dar al contenedor, de manera que, por ejemplo, el contenedor que había llegado vacío, automáticamente el operador ponía que se podía cargar, llegaba un camión, salía el contenedor de la terminal, sacaban lo que tenían que sacar, volvían a meter el contenedor en la terminal, anulaban esa orden en el sistema informático y aquí no ha pasado nada. O el contenedor que venía con... No sé si podemos poner las imágenes. O el contenedor que venía con los sacos de harina, que traía otras 2,5 toneladas. Bueno, han salido al revés. Esta es la parte final del resultado. Que venía con las 2,5 toneladas de cocaína. Ellos en la orden interna de su sistema informático decía que ese contenedor la aduana le había dado el ok, con lo cual el camionero entraba, cogía el contenedor, lo sacaba, sacaban los fardos de los sacos, volvían a meter los sacos en el contenedor entraba en la terminal, anulaban en el sistema informático la orden que habían dado y aparentemente todo estaba bien, ¿vale? Esta investigación actualmente, bueno, pues está bajo fase judicial, pero digo, es un operador económico autorizado que tenía sus procedimientos informáticos, pero esos procedimientos informáticos habían fallado, no se habían cumplido. A lo que decía antes, esto
que van a ver ustedes que es cómo venía la cocaína. La cocaína, la empresa importadora no se llevaba los sacos de cocaína a su almacén y allí a ver qué pasaba. Esto era una organización que ese contenedor lo sacaba la cocaína de esos sacos y lo volvía a meter. No me he pasado porque pone 0000, sorprendentemente. Le reitero nuestra colaboración. Pensamos que la colaboración con el sector privado es fundamental. Para nosotros tenemos un problema como policías. Todo el mundo es sospechoso, por lo menos para mí. Y si la gente nos viene y me lo dice, y me lo cuenta, y nos dice, no, es que mi cliente es así, no es así, ¿cómo contactas? ¿Por teléfono? ¿Cómo te paga? Pues si no hay ese intercambio de información que está en sus despachos, nosotros a lo mejor estamos perdiendo el tiempo. Por eso es muy importante la colaboración. No me entretengo más que... Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, doy fe de esta colaboración y nosotros desde hace muchos años, más de 10, que somos operadores económicos autorizados, yo creo que no hay un mes que no haya 2 o 3 contactos o 3 comunicaciones con el Servicio de Vigilancia Aduanera, con la gente de Carlos Gavilanes o con él mismo, explicándoles que tenemos alguna sospecha o que tenemos alguna operación que no vemos clara. Yo creo que eso forma parte de esa colaboración entre el sector público y sector privado. Muchas gracias y enhorabuena por los éxitos que estáis consiguiendo en España. Paulina, por favor. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Paulina Beltrán. Soy funcionaria de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Yo trabajo en los temas de aduanas y facilitación del comercio. Bueno, agradezco mucho a la Asociación de Empresas Seguras por la invitación y por dejarnos que nosotros demos a conocer quiénes somos y a qué nos dedicamos. Les voy a contar un poquito quiénes somos. Somos un organismo internacional. Trabajamos con el objetivo de alcanzar el desarrollo social y económico a través de la integración andina en beneficio de los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estos países son los miembros de la comunidad andina. Tenemos como objetivos el promover el desarrollo equilibrado y armónico de estos 4 países. Impulsamos el crecimiento y la generación de empleo productivo. Contribuimos a mejorar la posición de los países de la CAN en el contexto económico internacional y facilitamos la participación de los 4 países en el proceso de integración regional, con miras a la formación de un mercado común latinoamericano. Siempre estamos enfocándonos en el bienestar del ciudadano andino. Bueno, nosotros estamos compuestas, la Secretaría General trabaja con 3 direcciones. La Dirección General 1, que es la encargada de la parte de comercio exterior, tenemos las secciones de acceso a mercados, que comprende la parte de aduanas y facilitación de comercio, sanidad agropecuaria y calidad y obstáculos técnicos al comercio. La Dirección General 2 se encarga de la integración física, la transformación productiva y los servicios e inversiones. Y la Dirección General 3 de los asuntos sociales de migración humana, sanidad, identificación andina y propiedad intelectual. Cabe destacar que cada tema tiene un grupo de expertos. Estos expertos son nombrados por los gobiernos. Nosotros trabajamos con órganos de enlace, en este caso son los ministerios de comercio exterior de los países. Y ellos se encargan de, a su vez, en el caso, voy a hablar del tema que manejo yo, que es aduanas y facilitación, se contacta con las aduanas para elegir a las personas que son nombradas a participar en este tipo de foros. Nosotros tenemos como logros que contamos con un ordenamiento jurídico andino. Esto permite a los gobiernos adoptar normas comunitarias de obligatorio cumplimiento y políticas en temas de interés común. Aquí debo resaltar
que como somos un organismo y nuestras normativas son supranacionales, no hay necesidad de que los países debatan en sus congresos las normativas, sino que se acogen de manera directa una vez que son emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Claro, estas decisiones son aprobadas por una comisión. La comisión está compuesta por los ministros de Comercio Exterior de los 4 países miembros. También somos una zona de libre comercio, hemos logrado el 100% de los productos de origen andino, la circulación sin pagar aranceles dentro de los 4 países andinos. Tenemos derechos ciudadanos como el viajar sin pasaporte, únicamente no se necesita visas, sino únicamente su documento de identidad, podemos circular con la cédula de identidad. Logramos establecer sistemas andinos de calidad, sanidad agropecuaria y sanidad humana. Producimos estadísticas armonizadas que sirven como herramienta para la adopción de políticas públicas y toma de decisiones en los países. Contamos con normativas armonizadas en los temas de aduanas y facilitación del comercio. Les voy a dar un poquito de cifras de cómo se mueve el comercio en la comunidad andina. Tenemos 8.902 millones de dólares de exportaciones intracomunitarias. Los 4 países son socios naturales y los más importantes para la región. Contamos con 110 millones de habitantes, 119.317 millones de dólares en exportaciones al mundo y el 78.4% de estas exportaciones intracomunitarias corresponden a los productos de manufacturas y pymes. En cuanto al tema de facilitación del comercio en materia aduanera, nosotros contamos con el marco legal de la decisión 770, que da un mandato a los países, dieron un mandato para trabajar en la elaboración de un plan estratégico sobre facilitación del comercio en materia aduanera. Este plan estratégico está vinculado con la resolución 1467. Nuestra visión comunitaria es constituir un bloque comunitario aduanero con procesos integrados apoyados en sistemas de información común e infraestructura tecnológica adecuada, orientados a facilitar las operaciones de comercio intrarregional. El plan estratégico de la comunidad andina tiene el objetivo de fortalecer los procedimientos de las aduanas, armonizar los formatos para que cuando se da el comercio exterior no haya diferencias de un país a otro. Nos hemos preocupado por varios temas como el de tránsito aduanero. Se está actualmente modificando la norma para que todos manejen un mismo idioma. También desarrollamos mecanismos comunitarios en gestión de riesgos. Hemos fortalecido las capacidades y competencias de los recursos humanos. Siempre estamos en constante capacitación. Nosotros también organizamos una serie de cursos para las aduanas y su fortalecimiento. Los países se enfocaron en 28 proyectos, entre ellos el operador económico autorizado. Más o menos las aduanas se pusieron de acuerdo en agosto de 2016, tuvieron la voluntad política para trabajar en este tema. En febrero de 2017, en la sede de la Secretaría General, se firmó un plan de acción para este reconocimiento mutuo del operador económico autorizado. Y el 24 de mayo, hace pocos días, se ha logrado la firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Andino. El plan de acción está compuesto por 4 etapas. La primera etapa es un estudio de las OEAs, de los programas en las aduanas. Entonces se hizo una comparación entre países, luego hicieron unas visitas conjuntas, las aduanas, fueron por los 4 países e identificaron en qué se parecen y en qué no, para tomar una armonización de sus procedimientos. En la etapa 3, igual, ellos hicieron el reconocimiento para ver si efectivamente se cumple o no se cumple esta comparación, si son o no compatibles. Y en la 4ª etapa se hizo el acuerdo de reconocimiento mutuo y tuvimos la firma. En cuanto al acuerdo de reconocimiento mutuo firmado hace pocos días,
¿Qué es lo que va a permitir este acuerdo para las aduanas? Las aduanas van a tener una compatibilidad de estándares y procedimientos, se hará una reducción de las inspecciones físicas y documentales, tendrán una ágil atención en los despachos aduaneros y habrá una continuo intercambio de información entre las aduanas. Esta información es respecto a los operadores económicos autorizados. También tienen el compromiso de compartir las mejores prácticas internacionales, promover acciones para asegurar la cadena de suministro internacional. Ahora, ¿cómo seguimos con el tema de la facilitación al comercio? Como les comentaba, la resolución que tenemos está enfocada en 28 proyectos. Uno de ellos, el operador económico autorizado, pero tenemos otros que tienen un trasfondo esencial para el aseguramiento del comercio exterior. Entre ellos, pues, la facilitación y la promoción del diálogo y cooperación entre las empresas públicas y privadas, en este caso las aduanas con las empresas. Vamos a seguir fomentando la implementación del operador económico autorizado en el área del sector privado. Vamos a colaborar, a impulsar la implementación de sistemas de digitalización de documentos aduaneros con un enfoque al cero papeles. Optimizar los procesos de autorización y seguimiento de los operadores de comercio exterior. Contribuiremos a la implementación del proceso de emisión de certificados de origen. Vamos a apoyar la implementación de sistemas de inspección no intrusiva. Se está también apoyando a la modernización de la infraestructura de las administraciones aduaneras en los pasos de frontera. Ya se ha establecido un nuevo CEBAF en la frontera Bolivia-Perú, que cuenta con un primer orden de modernidad. Entonces, nosotros también apoyamos, impulsamos estas acciones. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de la asistencia mutua y cooperación entre las aduanas. Es muy importante el intercambio de experiencias que se haga entre aduanas. Y bueno, estos otros puntos que trataremos de trabajar. Nuestro trabajo no es individual, lo hacemos de acuerdo a la voluntad política que tengan los países y nos enfocamos en el apoyo y solidaridad con ellos, ¿no? Procuramos la integración de los cuatro y con nuestras normas mantener procesos armónicos que les permita desarrollar el comercio exterior de una mejor manera. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Yo les diría desde la experiencia de la Unión Europea, con un cierto paralelismo, ¿no?, con el trabajo que hace la Comunidad Andina, todo lo que es integrar, todo lo que es compartir es crecer y todo lo que es trabajar conjuntamente es favorecer el comercio y favorecer las prácticas legales, esa compatibilidad de nuevo, ¿no?, con el sector privado, el trabajo que se hace desde el aspecto del operador económico autorizado y el trabajo del reconocimiento mutuo en agrupaciones nacionales como la Comunidad Andina, que tanto desde AES como desde IFAEO hemos defendido siempre, que puede ser un grandísimo instrumento. Los panelistas han hecho excelentemente su trabajo, tanto en tiempo como en forma, y nos quedarían ahora 3 minutos para sus preguntas, para sus dudas que quieran plantear. Yo ya sé que estamos con el tiempo del almuerzo encima y que seguramente tienen ganas, ¿no?, de tomarlo, pero que tienen oportunidad de poder plantearles directamente cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre lo que ellos han comentado o sobre cuestiones que quizá no se hayan podido comentar por la premura de tiempo y que tienen ahora la oportunidad de hacerlo. Hay mucha hambre, ¿eh? Hay mucha hambre. ¿Nadie tiene ninguna consulta, ninguna pregunta? ¿No? Yo pondría sobre la mesa una pregunta común para todos y en 2 minutos, que es lo que tenemos. Aquí hay administración pública, hay policía y ejército, pero también hay sector privado, ¿no? Yo me atrevería a hacer la pregunta que
qué mensaje cada uno de ustedes desde sus organizaciones podría dejarle al sector privado para el fortalecimiento de la cultura para un comercio seguro. Sí. Muchas gracias, muy buena pregunta. Desde el punto de vista de la Organización de los Estados Americanos, podríamos decir que cada acción que un individuo toma para asegurar la cadena logística, para facilitar el comercio, tiene un impacto mucho más importante, mucho más grande que solo para su cadena de suministros. Entonces, para nosotros sería que cada acción, que cada paso que hacen ustedes tienen un efecto multiplicador. Bueno, para el programa de control de contenedores, nosotros habitualmente trabajamos con el sector privado. Es fundamental, nosotros hacemos capacitaciones, en algunos ámbitos invitamos a la sección de, por ejemplo, a los representantes de marcas, en otros invitamos a las agencias marítimas para que hagan sus exposiciones, para que se conozcan con nuestros funcionarios, y muchas veces ellos son los que terminan dándonos las informaciones que nosotros a veces no podemos obtener, así que es fundamental el compromiso entre el sector público y privado. Bueno, yo creo que la colaboración entre el sector privado, los operadores económicos autorizados y la aduana es ventajosa para ambas partes. Para lo que es el sector privado, va a ganar tranquilidad con aquellos clientes que ya en sus análisis de riesgo internos le puedan resultar sospechosos, y para nosotros nos va a dar más posibilidades de investigación y incidir y volcar nuestros limitados recursos en aquellos sectores donde realmente hace más falta. Bueno, mi invitación sería en 3 líneas rápidamente. La primera de ellas, en que la empresa privada no se constituya en agente corruptor de los funcionarios públicos. Como quiera que hemos visto ese fenómeno de manera creciente, particularmente en nuestro país. Segundo, la importancia de responder a la confianza de las autoridades, que les hemos ofrecido el desarrollo de mesas operativas para que en un diálogo reservado, seguro, podamos intercambiar información para combatir la competencia desleal, la informalidad, la ilegalidad, las estructuras criminales, el contrabando, el lavado de activos. Y tercero, la Policía Fiscal Aduanera ha creado, en el marco de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el CIPA. El CIPA es el Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando. Este CIPA funciona 24/7, es un escenario de alianza público-privada donde la empresa privada tiene asiento y se constituye en el escenario de articulación desde el nivel central con fines accionables para operacionalizar la información que allí se intercambia allá en el territorio, tanto en puertos y aeropuertos como en zonas secundarias. Esa sería la invitación. Bueno, como Comunidad Andina, nosotros somos un organismo integrador. Tenemos también un comité empresarial andino donde se reúnen los representantes de los gremios exportadores, manufactureros, de los países. Nosotros acogemos las ideas que plantea el sector privado, las compartimos con las aduanas en este caso, y se sacan decisiones y procedimientos tratando de ser lo más armónicos posibles, ¿no? Y que favorezcan al ciudadano, a la empresa del sector privado. Excelente, muchas gracias a todos por responder a esta pregunta. Yo creo que es muy importante establecer ese vínculo de trabajo conjunto entre el sector público y sector privado. A mí solo me queda agradecerles a todos las intervenciones interesantísimas, las aportaciones, las reflexiones y las explicaciones del trabajo que realizan en sus respectivas organizaciones, y a ustedes su atención y bueno, en todo caso, a ustedes no tanto porque no han preguntado, pero en todo caso les agradezco también su atención. Buenos días. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Arola, quien moderó este panel. Por supuesto, a nuestros panelistas que van a recibir un reconocimiento. Para ello invitamos a la licenciada Marbella Ramírez, quien es directora de la Asociación de Empresas Seguras de Guatemala. Bienvenida.
Este es un reconocimiento y por supuesto un agradecimiento por hacer parte de nuestro panel, de este 7º encuentro que es muy importante para la Asociación de Empresas Seguras y por supuesto para la Federación Internacional IFAEO. Como ustedes bien se han dado cuenta, pues es una apuesta a todo lo que genere seguridad en la cadena de suministro. Un aplauso para todos los panelistas, por supuesto para nuestro moderador. Les recordamos que tenemos una muestra y vitrina comercial que ustedes pueden visitarla. Además hay una ruleta de premios, no los dejen ahí, ustedes nada más se acercan a uno de esos stands, ahí les dan una certificación y siempre esa ruleta les va a dar algo, un obsequio. Entonces están en el lado izquierdo mío, derecho de ustedes, también en la parte de atrás. Y ahora los vamos a invitar a un receso para el almuerzo, un almuerzo que les ofrece en este momento la Asociación de Empresas Seguras, es en la terraza del hotel, tenemos 1 hora de almuerzo, así que nuevamente los esperamos a las 2. A nuestros panelistas, mil gracias y por supuesto de nuevo a nuestro moderador. Ustedes ya saben, a las 2 en punto, que disfruten del almuerzo. Les aseguro que afuera hace calor, aunque estamos en época invernal aquí también en Colombia, en diferentes territorios, pero aquí en Santiago de Cali hay calor, y si no hay calor en la temperatura del clima, hay calor humano. Entonces, que disfruten el almuerzo. El agradecimiento también para las empresas que hacen posible este 7º Foro Internacional de Seguridad y Facilitación. Auspiciadores, la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados IFAEO, la Gobernación del Valle del Cauca, Cali Valle Buró, Procofa, Asesoría Fiscal y Aduanera de México. Nuestros patrocinadores, Natrio, Coéxito, Zona Franca Palma Seca, Bulkmatic de Colombia, Compañía de Puertos Asociados, Satlock Logística y Seguridad, Johnson & Johnson de Colombia, Agencia de Aduanas Saeta, Nivel 1, Visitrack, Seguridad Atlas, Colombina, Andina de Seguridad del Valle, CWC, Victoria Cargo Transportes, Alfredo Martínez, Produenpac, Delirio Show, la revista Latam México, Agencia de Aduanas ASI, Delirio Café, Juantu, Curinde y la Agencia de Aduana Juan Carlos Stephens. A ellos muchísimas gracias por vincularse y hacer posible este 7º Foro Internacional de Seguridad y Facilitación. Buen provecho. Esperamos que disfruten este almuerzo que les ofrece la Asociación de Empresas Seguras. Nos vemos a las 2.